Ahí entonces pasaba Gastón Samper hablando de toda la estancia que pueden ir a disfrutar cualquier fin de semana, un fin de semana largo, ahora que se viene este próximo fin de semana largo, pueden pasar allí por la estancia a disfrutar, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos con mucho más en esta mañana. Recordad que nos podés ver a través de todas nuestras repetidoras en toda la provincia de La Pampa y el interior también. Y si no, a través de www.ldmtv.com.ar en todo el país y el mundo. Seguimos con más noticias y en este caso nos vamos a estar conectando con Celia. Vamos a ver si la tenemos en comunicación. Allí Celia Pronsalino. Vamos a estar hablando de lo que es allí discapacidad y demás. ¿Qué tal, Celia? Muy buenos días. Hola, hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, por suerte, muy bien. ¿Ustedes? Por suerte todo bien. Acá arrancando nuevamente un nuevo mes. Así que bueno, ver qué nos depara el último mes del año. Y arrancando con muchas novedades porque bueno, sabemos que ayer fue un día especial que por ahí a uno lo tocó de manera personal porque como que nadie por ahí se acuerda o sabe qué es lo que es. Tampoco por ahí digo no tienen por qué saberlo, pero sí por lo menos alguien recordarlo. Exacto, sí, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Exactamente. Exactamente, exactamente. Así que las personas que estamos atravesadas por la situación, ya sea propia o a través de nuestros hijos o Ujú. familiares, para nosotros tiene un sentido esta conmemoración, ¿no? Tan Conmemoración. interesante, Yo que sobre todo está cerca. como digo Sí, por ahí que dice no se festeja, no, no es un festejo, es una conmemoración para saber que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. sí, sí, en realidad uno puede tomarlo, digamos, de diferentes formas, ¿no? Porque cada Claro, individuo lo va a tomar, lo va a sentir, lo va a vivir, porque yo creo que el festejo o no festejo, la conmemoración o no, tiene que ver cómo uno fue pasando las distintas circunstancias en la vida en relación a esta llegada, ¿no? De la discapacidad a la familia, ujú, este nuevo integrante, digamos, que llega al cuerpo de alguno de nosotros, ¿no? Y nos cambia un poco la vida y nos enseña a vivir de otra manera, a buscar distintas herramientas. Yo creo que por eso es sumamente importante, ¿no? Poder, incluso se hace puente con el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, claro, que hubo un proyecto que no sé si se aprobó, la verdad que no lo investigué, creo que sí, o que estaba en la aprobación, de llevar justamente la semana del 3 al 10 ujú, como el Día de las Personas con Discapacidad Internacional que caminan hacia los derechos humanos, ¿no? claro, Digo que esta cuestión tan dicotómica, ¿no? Que en esta época tengamos que estar defendiendo tanto la obviedad de que las personas con discapacidad son personas, ¿no? por supuesto. Yo ayer hice un posteo justamente de eso, eh, que tiene que ver con que la condición de discapacidad eh, de un sujeto no lo hace discapacitado, ¿no? Esta Ujú, cuestión de esta diferencia que me parece que está bueno volver a refrescar, ¿no? ¿Por qué no discapacitado y por qué persona con, ¿no? O muchas personas se sienten, digamos, quieren decir que forma parte obviamente de su identidad, de su forma de ser, de su estar, de su condición. ¿Por qué no discapacitado? ¿No? Porque cuando uno habla de una persona discapacitada, está hablando de una totalidad que no es real, ¿no? Digo, claro, porque si vamos al término, podemos decir que, bueno, la palabra discapacidad, como siempre digo, no tiene sinónimos y es la consecuencia de, ¿no? En este exactamente. caso, de un diagnóstico que cuando encontrás las herramientas se resuelve esa situación que te deja en una situación discapacitante,
que a mí me gusta hablar de discapacitante, y por otro lado, cuando nos encontramos en la interacción, ¿no? Que encontramos diversos obstáculos, barreras en nuestra cotidianidad que no nos permite participar plenamente de las distintas actividades, ¿no? Claro, sí, Y por me supuesto. gustaba traer un caso hoy Ujú. que yo tuve en el programa de Una vida, mil historias, en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo y las personas con discapacidad que tiene que ver, que acredita la elección, ¿no? El elegir. Claro, Porque si yo no tengo posibilidad de elegir porque otros creen en que no puedo, y a partir de allí me hacen creer, ¿no? Que ese nombre me pertenece, ¿no? Esa identidad me pertenece. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo puede una persona elegir si nadie cree en esta posibilidad, ¿no? Y al no creer, no se habilita tampoco. Entonces, bueno, vino Mili, ujú, que tiene una hermana, Isabela, de 13 años, que le diagnosticaron a sus 3 años autismo. Y bueno, es una niña muy inquieta, muy activa, que claro, estuvo gustando, un poquito ya más grande, hacer un deporte de equipo, ujú, incluso hasta tomar la comunión. Pero bueno, hasta aquí que eso no lo logró, porque cada club que iba, incluso en catequesis, le decían, no, mejor que haga un deporte individual, porque acá ella no va a poder, va a atrasar al resto. Bueno, seguimos buscando, porque claro, nadie le dio un lugar, ni siquiera la posibilidad, es decir, de entrada, algunos le decían, no, que tiene que venir con alguien, si viene a catequesis tu mamá se tiene que quedar todo el tiempo, ni siquiera le dieron la posibilidad de desenvolverse sola con las herramientas que ella tenía, y además le privaron el derecho, ¿no?, al deporte, que está en el artículo 30 de la Convención, ujú, y a la recreación, y además lo más importante, que ella quería, que era sociabilizar y tener amigos, ¿no? Porque uno cuando vulnera un derecho, vulnera muchos derechos más, que devienen de ese derecho, ¿no? Y además el deseo, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo en las personas con discapacidad? Vos sabés que Freud, en El malestar de la cultura, nos habla que esta pulsión de vida que todos tenemos, ¿no?, es lo que nos mueve a distintas acciones para poner ese libido en algún lugar, que no siempre tiene que ver con lo sexual, ¿no? Entonces claro, él sí, sí, habla sí. de satisfacciones Ujú, sustitutivas. Entonces esa energía que uno tiene la pone en el deporte, en el estudio, en alguna actividad, en el arte. Entonces cuando esa energía, que es una pulsión de vida, ¿no?, hacia la realización del sujeto, ¿qué pasa cuando esa energía queda totalmente encapsulada en nuestro cuerpo y no la ponemos en ningún lado, ¿no? Y bueno, justamente eso genera enfermedad, genera síntomas, genera conductas disruptivas, de regulaciones, porque yo quiero hacer algo, que quizás pasa esto con las personas con discapacidad, quieren hacer algo, pero nadie les da las herramientas para darle un nombre a eso que quiere, que quizás no puede autocomprenderse. Por eso es tan importante los apoyos y entender, que me parece que esto es sumamente interesante, que lo plantea Marcelo Rocha, que es un psicólogo argentino, muy contemporáneo. Él habla en un libro de discapacidad, orientación vocacional y ocupacional, ¿no?, de la construcción de la autonomía centrada en el deseo, ¿no? claro, sí, sí, Porque sí. justamente si un niño se eterniza en ese lugar y nunca pasa a ser adolescente y adolescente adulto, que es lo que nos da la autonomía, ¿no? ¿Qué es ser adulto? Ser independiente, ser Claro, autónomo, como que se poder. rompe algo, ¿no es cierto? Claro, si no se hace ese pasaje a la vida adulta, este Ujú, niño eterno nunca deja de ser hijo para ser padre, ¿no? Sería como exactamente. un poco llevado al psicoanálisis. Pero ¿qué tenemos que cuestionarnos, no? Porque justamente la manera en que la cultura mira determinados colectivos, ¿no? O encapsula determinados colectivos, son como se va a llevar a la práctica esa forma de mirar
ese colectivo, ¿no? Entonces esto nos lleva al cuestionamiento de qué grado de credibilidad nosotros los profesionales le damos cuando recibimos a nuestras prácticas a las personas con discapacidad. Ujú. Creo de la misma manera en la capacidad de ese sujeto que creo en la de otro que no tiene discapacidad. Digo, Claro. ¿no? ¿Qué pasa cuando la discapacidad nos interpela con nuestra credibilidad en nuestra profesión, en el hacer, ¿no? En estas prácticas que nosotros convencidos, ¿no? Yo atiendo un consultante, estoy convencida de que ese consultante va a evolucionar. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa esto mismo en una persona con discapacidad? ¿Dónde queda, qué grado de credibilidad le pongo yo a mis prácticas para las personas con discapacidad? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 por supuesto que sí, totalmente Porque eso es claro. lo que va a determinar que el sujeto evolucione y se desarrolle. El grado Ujú. de credibilidad que la persona, es decir, si un docente cree en los alumnos y cree en su trabajo, ¿no? Claro, lo va a Pero llevar lo a cree frente progresar. a un niño sin discapacidad, ¿qué le pasa cuando tiene un niño con Ujú. discapacidad? Hay que buscar la manera ahí, cómo ayudo a esta persona, o qué le puedo dar o qué le puede servir para el ¿Qué futuro, me para el pasa día a de mí? mañana. Por eso es tan importante el planteo, porque creo, ¿no? Y planteaba ayer, que hice un posteo, ¿no? Digo, qué cruel es que una persona crea en nosotros como profesionales y nosotros no podamos creer en él o en Exactamente. ella, ¿no? Digo, una persona viene y confía en nuestro servicio, en nuestra profesión, que nos enseñó a tener herramientas, a comprender a la persona, al ser humano, pero cuando hay determinados seres humanos, ¿no? Que están estigmatizados por la discapacidad, que es un nombre que la ciencia, el mundo decidió ponerle, ¿no? Aparte del nombre de pila de la persona, ¿no? Decidió ponerle un nombre de un diagnóstico, Por que supuesto. además la consecuencia de ese diagnóstico es etiquetarlo en una discapacidad. ¿Qué pasa con esos profesionales, no? Ujú. Cuando aparece una persona con discapacidad. Y me parece que es importante plantearnos esto, cuestionarnos esto y transformar esto, buscando herramientas que me empoderen a mí como profesional, porque justamente en esta conmemoración del 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tenemos que replantear y reflexionar sobre estas cuestiones, sobre Por todo supuesto. los profesionales, ¿no? Que atendemos. Entonces yo decía, le hablo a los docentes, ¿no? A los docentes, profesores, agentes de salud, profes de educación física. tanto te costó estudiar, tantos años, tantas materias, tantos finales, tantos nervios, tanto miedo, con tanta ilusión, ¿no? De estar en un aula, de estar en una cancha de fútbol, dando tus conocimientos, acompañando a crecer a tus alumnos, ¿no? Digo, ¿te animás a creer en la persona que tiene un diagnóstico? Ujú. De la misma manera que te ilusionaste en creer, en ayudar a crecer a otros, digo, no, porque nosotros no nos preparamos en personas, nos preparamos a través de nuestra profesión a encontrar herramientas para brindar un buen servicio, ¿no? Claro. Y en Sí, esto sí. hay un ida y vuelta, ¿no? El otro, nosotros crecemos con el otro, el profesional crece porque la práctica es la que te va a vos decir si la teoría o no, o donde estás parado, te va a llevar a buen puerto para acompañar al otro o no. Por supuesto. Sí, sí, siempre ver qué es lo que necesita el otro, de qué manera, pero también hacer lo que pueda progresar en el futuro, ¿no es cierto? Todo lo que vos decís, por ahí el tema de los profesionales que no puede tratar a una persona con discapacidad y bueno, me parece que hay que meterse más de qué manera podemos también ayudar al profesional que se interese, que bueno, en este caso vos estabas hablando de los maestros, de los también los profes, que bueno, por ahí
les cuesta integrar a toda esa gente y decir de qué manera podemos hacer o no hacer esto. O Bueno, intentar. volviendo al caso de Isabela, ella hoy no está en ninguna actividad deportiva, Ujú, claro, porque a nadie le importó el impacto de esos profesores, de ese club, digamos, de que ella, digamos, de una iglesia, ¿no? Un cura, no le importó el impacto que generaba en ella decir que no, claro. ¿no? No Sí, sí, se sí. toma en cuenta el dolor que uno causa. Y además hay que entender que la responsabilidad, en este caso, no es de Isabela, es No, no, por justamente supuesto. del otro. El otro es el que no puede, no Isabela. Ujú, Eso es lo que yo quiero como dejar como mensaje, ¿no? Digo, cuando uno rechaza a un alumno en una escuela por motivo de discapacidad, o en un club, o en un trabajo, que tiene las competencias, porque te puedo contar un montón de casos en este sentido, porque está con un trípode, porque está con un andador, pero la persona tiene, ¿no? Digo, las competencias para el puesto, pero bueno, en la cuestión esta de la visual, la claro, estética, ¿no? sí, Me sí. molesta, me hace Cómo lo van a ruido. ver, cómo se va a desarrollar frente al otro y demás. ¿Qué problemas me va a traer Claro, también? Ojo, que hay mucho en eso también. sí, Qué sí. responsabilidad, porque imagínate, si ya con un niño, ¿no? Tengo un montón de responsabilidad, con un niño con discapacidad, uy, cuánto más me puedo exponer, puedo quedar más vulnerable yo legalmente. Digo, todas estas cuestiones que lo único que hacen es seguir aumentando, ¿no? La discriminación y tenerlo como algo naturalizado, ¿no? Esta discriminación, de decir, bueno, no, lo mejor para ella, para Isabela, es que vaya a una actividad deportiva individual, que tenga alguien que la acompañe. Ahora, el deseo de Isabela no le importó a nadie, ¿no? Claro, Digo, no, y y nadie aparte se la hizo integración. cargo que el problema era de ellos, que las Ujú, herramientas para estar con Isabela, ni siquiera, es decir, buscaron la voluntad de decir, bueno, voy a aprender, a ver, voy a bajar al mundo de Isabela, voy a ver qué me pasa con Isabela, ¿no? Digo, directamente, chau, mejor quédate afuera, porque nosotros acá no tenemos un espacio para vos. sí, o la Pero como estructura que no el da chivo es ella, para ¿no? ese Como el chico. problema es ella, pero el problema no es ella, y esto es lo que me parece que tenemos que dejar de plantearnos, que nadie puede quedar afuera, digamos, por una cuestión, una imposibilidad mía, ¿no? Y hasta Por me atrevería supuesto. a decir por una incapacidad mía, ¿no? Y aparte, digo, porque me enoja Ujú. lo que le pasó, Sí, sí, no, no, que hoy ella no puede ir a un club a hacer un deporte, ¿no? a cualquiera le pasa lo mismo porque directamente no es incluir. Estamos hablando de No, no, directamente no. no es incluir. Todos hablan de inclusión, todos hablan de que, bueno, hay que empezar a poner más personas que tengan alguna discapacidad, pero estas cosas ya no son incluir y bueno, a uno también le toca muy de cerca. Por supuesto, porque uno ha pasado y sigue pasando situaciones que la verdad que son desagradables y creo que cada uno tiene que agarrar el pedazo que le corresponde, ¿no? Claro. Cuando uno representa una institución educativa, cuando uno representa una institución deportiva, cuando uno tiene una empresa, Ujú. yo les pregunto, ¿no? ¿Va a ser selectivo los socios, los alumnos, los empleados? Digo, ¿va a ser para una determinada población? ¿O vos querés un club donde vayan todas las familias, donde una escuela donde cualquier chico pueda ir a estudiar y que confíe en ese docente, en su dedicación, en su vocación de servicio? Porque cuando trabajamos con personas, uno tiene que tener esa vocación. Yo no sé, podríamos discutir en otro programa si la vocación se hace o se nace, ¿no? Claro, Digo, sí, pero sí, esta sí, también. responsabilidad de lo que También uno porque no toma. pongamos a todos los profesionales en la misma bolsa porque hay algunos que también no saben, pero van llevándolo como puede hasta que se pueden capacitar también. Por supuesto, digo, yo hablo de lo general y cada uno sabe en lo particular. Claro. Nunca todos son, No, 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 ni por todos supuesto. son, ni No, somos, ¿no? Digo, es un obviamente. aprendizaje. Lo que yo sí quiero, como ser un poco contundente en este tema, que lo que es claro, que los derechos
no se negocian, Claro, ¿no? Que exactamente. todos tenemos derecho a elegir ir al club que queremos, ir a la Ujú. escuela que queremos, y que no es responsabilidad del alumno, del socio, no es la responsabilidad de esa persona, y no es un favor que se le está haciendo a la persona. Tiene Claro, derecho a ir a un club como cualquier otro, disfrutar de las instalaciones, del deporte, por por supuesto, supuesto y hacer la acorde a su actividad edad, acorde que a su quiera, posibilidad. ¿Cómo? que hacer la actividad que desee esa persona también. Exactamente, exactamente, y dejar ver hacia dónde esa persona va a llegar, como una evolución, como cualquiera. Uno va a hacer un deporte y quizás te sorprendes, pero también lo que hay que poner el foco justamente es en el orden del deseo, Ujú. ¿no? Un niño que quiere aprender, un niño que quiere hacer un deporte, hay un deseo allí, donde no se puede vedar por expectativas ajenas, ¿no? Claro, Digo, en todo caso, que elija la persona si se está sintiendo cómodo con ese deporte, si lo que quiere no lo está logrando, si más bien lo frustra o no lo frustra. ujú. Digo, pero no yo, profe, digo, no, vos acá no vengas porque vos vas a... Digo, ¿y dónde está el deseo de disfrutar una actividad, de tener amigos? ¿No? Digo, esto, hay que acompañar a las personas con discapacidad a desarrollarse en las actividades, a ayudarlas a encontrar su deseo, a que aprendan a decidir. Y Por eso supuesto. requiere que los profesionales nos corramos de ese Ujú. lugar, ¿no? De hacer por el otro, de pensar, y le voy a dar esto, pero no, en realidad no le va a servir. Claro. Entonces siempre tiro el nivel hacia abajo, ¿no? Digo, y tiene que ver con lo vincular justamente. Sí, sí, porque también Vincularnos, capaz que se escuchar, adapta, sí, capaz que se adapta de la mejor manera y tiene más capacidad que los demás, ¿no es cierto? Que no tienen ningún problema. que tampoco se Pero, trata más capacidades que no, los no, no, por demás, se supuesto. trata de su evolución, de sus Claro. propias capacidades. Es decir, uno se tiene que comparar con uno mismo en la evolución, porque si nos vamos a comparar en el mundo con todos, Sí, y no, no, más bueno, vale. es decir, yo creo que el valor tiene que ser valorarnos a nosotros mismos, ir evolucionando y valorar esos procesos evolutivos, ya sean chiquitos, grandes, medianos, como quiera, donde uno va y se da cuenta que a través del esfuerzo, a través del entrenamiento, de la constancia, ¿no? Uno puede ir logrando cosas. Ahora, no se tiene que comparar con el resto, porque si uno se compara con el resto, no vivís, no disfrutás, porque siempre vas a estar buscando, hay que aceptar también lo que uno es y los logros que uno va teniendo, ¿no? Claro. En relación a las expectativas que uno le pone a eso, que bueno, lo que es claro que sin experiencia no hay crecimiento. Entonces, si Isabela no va a jugar al vóley, es muy difícil que aprenda lo que para ella significa el vóley o como ella quería. Es decir, fue totalmente impedida, entonces no pudo ni siquiera experimentar eso que ella decía que le gustaba, que capaz que lo hacía y no le gustaba, Claro. pero que fue una decisión de ella, no de Isabela. Entonces, bueno, nada, digo, me parece que es interesante pensar que el que viene a tomar el servicio no es el que tiene que saber, sino somos nosotros, y que si nos faltan herramientas, busquemos esas herramientas, busquemos ayuda, busquemos apoyo, pero no dejemos a las personas con discapacidad afuera de algo que eligieron. Ayudemos a potenciar esa elección y Claro, dejemos de sí, ser sí. nosotros lo que elegimos, lo que consideramos que es mejor para esa persona. Exactamente. Es tal cual así, Celia. La verdad que, bueno, la verdad que un tema para tocarlo muy a fondo también y con muchas más historias, porque obviamente no es la única. Bueno, estamos con Isabela porque la conocemos por lo que te ha contado y demás, pero bueno, obviamente que a muchas personas le debe pasar lo mismo, o no, ojalá que no, ojalá que no sea así y que muchos profesionales hoy estén escuchando esta nota, muchos también aquellos educadores, vamos a decirlo así, que también puedan incorporar a todas las personas y ser que, bueno, que la inclusión sea posible para todos. Exacto, que no tengan miedo,
Es un Exactamente. impacto, sí, es un impacto, se siente algo, claro, porque uno cuando encuentra una situación que nunca la vivió, es todo un desafío, pero hay posibilidad, se puede pedir ayuda, se pueden contactar conmigo, yo hago mentorías para profesionales, Ujú. acompaño a familias, intervengo en los equipos, doy charlas en escuelas, ofrezco mis servicios para que justamente se trabaje, porque esto hay que trabajarlo, porque es en el día a día, ¿no? Porque Sí, a por todos nos supuesto. pasan cosas y todos necesitamos el apoyo, la contención, el poder sacarnos estos miedos, estos prejuicios, ¿no? Para poder justamente flexibilizarnos y a poder recibir a las personas con discapacidad sin miedo, ¿no? Con esperanza, con ganas de ser parte de ese crecimiento y ser como ese copiloto que acompaña a ese alumno a lograr sus propios objetivos, ¿no? Claro. Muchas veces como creemos, esperamos, tenemos un diálogo como estamos teniendo nosotros acá, estamos acostumbrados a que se dialoga, ¿no? de una sola manera, ¿no? De que el Ujú. cuerpo no habla, que solamente hablan las palabras, pero tenemos que aprender a observar, a desarrollar mucho la observación. Cuando yo me encuentro con un niño con discapacidad y lo miro y me da miedo, bueno, tratar de eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, observo su forma de comunicarse, su Claro, lenguaje, ¿no? A exactamente. ver, digo, esto es eso, ¿no? Es como con tu bebé, es decir, vos te empezás a contactar y bueno, y cada cosita que lo va haciendo va dándole un significado y un significante que yo voy a tener que descifrar. Como adulto que tengo las herramientas, como profesional, digo, es simplemente disponerse al encuentro con el otro, ¿no? Y en ese escenario que se vayan produciendo múltiples posibilidades, ¿no? Por supuesto. Que las dará el tiempo, el del aprendizaje, la experiencia, digo, ¿no? Creo que ahí, en el campo, por eso vuelvo a repetir, cuestionémonos el grado de credibilidad que nosotros, los profesionales, le damos a nuestras prácticas, ¿sí? Y cómo esto se ve cuando viene una persona con discapacidad. ¿Qué me pasa a mí con la credibilidad que yo le doy a mi formación, ¿no? Digamos, a mi profesión? Soy psicóloga, yo a mis prácticas le doy una credibilidad de 100% de que el paciente va a venir y va a evolucionar. Ahora, ¿pasa lo mismo cuando viene una persona con discapacidad? ¿Seguís creyendo en tu profesión de la misma manera? Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Se entiende? Soy Sí, sí, docente, este alumno va a exactamente. progresar, va a aprender. ¿Te pasa lo mismo? ¿Le pones el mismo grado de credibilidad a tu profesión, a tu forma de enseñar cuando le enseñas a un alumno con discapacidad? Ujú. Esa es un poco la pregunta con la Está que en me quiero cada ir. uno también. Por Está en eso cada... es Sí, sí, sí. cuestionarse. Sí, 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 sí. Así Así que que bueno, bueno, Celia. igualmente les cuento que estoy en enero, empiezo un curso, esto Ajá. me gustaría decirlo. Va a haber cursos de verano, enero, febrero y marzo, son 4 encuentros. Si ponen ustedes acá mi celular o el Sí, ahí QR y tenemos demás, los QR como siempre mostrándolos, así que también tenemos perfecto. tu contacto, así que aparte de todas Empiezo las un redes curso el sociales. 4 de enero sobre discapacidad y derecho introductorio, que para las personas con discapacidad que presentan certificado único de discapacidad Ujú. vigente y DNI, la entrada es libre y gratuita. Y bueno, para los profesionales, para todos los ciudadanos, es una introducción al campo de la discapacidad, digo, justamente para la autocomprensión, ¿no? Digo, para ver qué me está pasando a mí, y es interesante, es importante conocer la Convención de los Derechos. Así que bueno, invito a todos aquellos profesionales que quieran hacer el curso, que se contacten conmigo. Y bueno, nada, y que está abierta la inscripción para la formación, que yo la llamo transformación profesional, porque es un Claro. cambio cultural profundo de nuestro ser con los demás. Ujú. Así que empieza en abril 2024. Así que bueno, que se comuniquen conmigo y nos vemos la semana que viene. Les mando Bueno, un y los cariño a jueves todos. por esta pantalla. Seguimos. Y del jueves ya queda diciembre, nos estamos despidiendo Sí. hasta el año que viene.
Hasta el año próximo. Así que seguimos Celia, hasta fin de diciembre. muchísimas gracias por todo, la verdad que siempre es un placer poder hablar con vos y más de todo esto que nos une mucho, así que bueno, muchísimas gracias y te esperaremos la próxima semana nuevamente con otro tema por acá. Gracias, Osvaldo. Un beso a Lu. Chau, Adiós, chau. que tengas buena jornada. Gracias. Allí pasaba Celia Pronsalino hablando de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Magazine de la Mañana.